¿Vale? Si supieran lo fácil que es engañar a las personas con el dinero en efectivo, seguramente nunca más confiarían en el valor de una moneda como esta. Ahora mismo se encuentra en mi mano, pero vemos que al introducirla dentro de ella, la moneda desaparece. Curioso, ¿verdad? Esto puede parecer algo, bueno, no sé, anormal, pero no es así porque la moneda en todo momento ha estado en mi mano y no ha perdido nada de valor. Muy buenos días a todos, querido público, excelentísimo jurado y compañeros debatientes. Mi nombre es Lucas Castilla y hoy junto a mi equipo, formado por Víctor, Álvaro, Iván y Paul, no hemos venido a convencerme de debatir, sino que hemos venido a demostrar el porqué de nuestro posicionamiento completamente a favor de la premisa planteada. ¿Debería prohibirse el uso del dinero efectivo? Pues por supuesto, nuestra respuesta es un claro y conciso sí. Y para reforzar nuestra tesis, nos basaremos en tres sólidos argumentos: rentabilidad, economía sumergida y control. Comenzaré por el de rentabilidad. Está claro que hay miles de factores que dan la respuesta a este debate, pero por supuesto nosotros nos centraremos en los óptimos. Ya no voy a tener que estar esperando detrás de esa anciana que saque la bolsa para contar sus monedas una a una para poder pagar esa factura, esos insoportables minutos. Por supuesto también, sobre la inoperabilidad, podemos decir que hay miles de empresas que a día de hoy ya no aceptan el dinero en efectivo para prevenir contagios. Por supuesto, las microempresas como pueden ser kioscos o cosas como esta. También la innovación, señores, el futuro, la evolución. ¿Se van a negar a evolucionar? Después de lo que lleva haciendo el hombre desde el principio de la creación, ¿qué es eso, evolucionar? John Maxwell dijo: el futuro es inevitable, el cambio es opcional. Esto lo que quiere decir es que ustedes son los que tienen que decidir si adaptarse al cambio o no, porque el cambio va a acabar llegando. Y cuando ustedes decidan cambiar, igual ya es demasiado tarde. En segundo lugar, nuestro segundo argumento, la economía sumergida. Este tipo de economía se refiere a todas aquellas actividades económicas realizadas de forma ilegal o no declaradas a las autoridades fiscales. Y cito textualmente: existe una relación directa entre economía sumergida y pagos efectivos. Así, un incremento de un 5% del volumen de pagos electrónicos supondría una disminución de entre el 2 y el 3% del dinero negro, lo que reduciría la economía sumergida en unos 23.400 millones de euros. Y esto no lo digo yo, sino que lo dice este estudio de la Universidad de Aragón. Por último, pero no por ello menos importante, nuestro último argumento, el control. Este argumento consiste en que los bancos utilizan una herramienta muy famosa conocida como la tasa de interés. Aquí les muestro una evidencia en la que se facilita la siguiente información. Y esta tasa de interés consiste en que los bancos, cuando quieren reducir la oferta de dinero, lo que hacen es aumentar esta tasa y a su vez aumentan los precios de los préstamos. Sin embargo, por el contrario, cuando lo que quieren es aumentar la oferta de dinero, reducen esta tasa y así se reduce el precio de los préstamos, haciéndose mucho más asequibles y más fáciles de obtener. El problema llega cuando llega el dinero en efectivo, que es cuando retiran los inversores este dinero y lo mantienen en efectivo, causándose una gran deflación en el banco, hundiendo por lo tanto la economía del país. ¿Quieren eso? Y por último, me gustaría finalizar con una pequeña ofrenda. Aquí tengo los gramos de sal que me gustaría intercambiar esos pagados, ¿están dispuestos a ello? O ¿por qué no unas pesetas? O mejor, y así acabamos antes, ¿por qué no les hago un bizum? Muchas gracias. Sí, ahora. ¿Qué piensan al ver estas personas? ¿No creen que están siendo excluidas socialmente? ¿Estamos pensando en el bien propio o en el bien común? Buenos días, querido público, jurado y compañeros debatientes. Mi nombre es Silvia Rodríguez y junto a mi equipo formado por Loreto Robra, Julia García, Lucía Serrano y María Castán, venimos hoy a posicionarnos totalmente en contra de la premisa planteada. ¿Se debería prohibir la circulación del dinero en efectivo? Y lo demostraremos con tres sólidos argumentos: exclusión financiera, inseguridad y privacidad y consumismo excesivo. En primer lugar, exclusión financiera. Según el artículo de Prosegur, el propio Banco Central Europeo ha indicado que limitar el uso del efectivo o favorecer su desaparición perjudicaría a los colectivos más vulnerables, entre los que se encuentran los ancianos, los inmigrantes o los habitantes de las zonas rurales. La eliminación del dinero en efectivo en los países comunitarios es contraria a los criterios de la Comisión Europea y del Banco Central Europeo,
ya que vulnera los principios del Tratado de la Unión Europea, que indica que tanto las monedas como los billetes son de curso legal y por tanto no pueden desaparecer. Nuestro segundo argumento, inseguridad y privacidad. Actualmente, el dinero en la red no tiene control. Las inversiones que se hacen en banca van dirigidas muchas veces sin el consentimiento del inversor, actividades poco éticas o a la subvención de empresas que no comparten sus ideales. Si bien es cierto que se puede llegar a acuerdos con las entidades bancarias, pero no solo recibes menos intereses, sino que además podrías sufrir de fraude bancario, como ocurrió en el caso del estafador, donde un joven se hizo pasar por varias entidades bancarias y consiguió estafar un total de 350.000 euros, según los datos proporcionados por la Policía Nacional. Para finalizar este argumento, me gustaría exponerles el dilema del apagón tecnológico. Según expertos como Claudia Tanner, ministra de Defensa de Austria, afirman que hay una posibilidad que esto suceda y de quedarnos, por tanto, sin acceso a ningún tipo de red. La capacidad de pagar con tarjeta se vería anulada por la pérdida de conexión de los bancos con nuestros propios datos. En tercer y último lugar, consumismo excesivo. Según un análisis realizado por el Instituto Coordenadas de Gobernanza y Economía Aplicada, el uso de las tarjetas de crédito aumenta hasta un 15% el gasto en las familias de España. Esto es debido a una ausencia de dolor, dado que con la tarjeta se reduce la asignación del valor a lo que se compra, ya que todo parece asequible, sea cual sea el nivel de renta del consumidor en cuestión. Además, remarcan que desde siempre se ha tenido en cuenta que utilizar dinero en efectivo frena las compras compulsivas, mientras que el digital induce a ellas. Cierren un momento sus ojos e imagínense. Ciérrenlos. Si todo nuestro dinero se encuentra en entidades bancarias y en redes digitales, ¿qué pasaría si se produjera un apagón tecnológico? Muchas gracias. Me gustaría que observaran esta imagen. Es una imagen conocida que seguro todos ustedes conocen. Es la evolución humana, de mono al hombre que conocemos actualmente, ser humano. Este proceso ha sido un proceso de cambio paulatino y eso es lo que tiene que hacer la tecnología, cambiar con el ser humano, porque si no, nos quedaremos atrás. Muy buenas, soy Álvaro Ramírez y vengo a realizar la primera parte de la refutación dialéctica en representación de mi equipo totalmente a favor de la premisa planteada. En primer lugar, me gustaría mostrarles la evidencia de nuestro primer argumento, en el que se dice que el Bizum es totalmente rápido, seguro y gratuito. En segundo lugar, me gustaría hablar del primer argumento del equipo contrario, que han hablado de exclusión financiera y de que limitar el pago en efectivo perjudicaría a grupos sociales y a personas que están en riesgo de exclusión social. Pues a esto yo les respondo que tengo aquí, bueno, que para el caso de las personas mayores existen cursos sobre informática y herramientas digitales para su aprendizaje, y quería mostrarles también un artículo del Boletín Económico en el que dice que los avances de nuevas tecnologías suponen una oportunidad de acceso y uso de servicios financieros, y no lo contrario. Muchas gracias. 1 de diciembre de 2001, Argentina. Comienza el conflicto. El gobierno tiene el control absoluto de las cuentas bancarias de los ciudadanos y miles de personas salen a la calle para poder retirar su dinero del banco. Primero, aquella no tienen acceso. Y yo pregunto, ¿cómo se actuaría ante una situación así sin la existencia del dinero en efectivo? Buenos días, mi nombre es Julia García y vengo a defender nuestro posicionamiento en contra de la premisa planteada. Bien, primero quería comentar que en su primer argumento han cometido una falacia de la definición persuasiva. Y es que nos han hablado de progreso y nos han dicho cómo nosotros estamos en contra de él, cuando no es cierto. Que nosotros estemos en contra de la prohibición del dinero en efectivo no quiere decir que estemos en contra de la evolución del ser humano. En segundo lugar, han hablado sobre los cursos de lo que pueden hacer las personas más mayores de la información. Pero no han hablado de otros grupos sociales que también son excluidos, como los inmigrantes o la gente que vive en el sector rural del mundo. Muchas gracias. En primer lugar, me gustaría aclarar en mi primera intervención que los
cursos no son solo para gente mayor, sino que es para cualquiera que decida apuntarse. Esto es para contestar a su pregunta de los otros grupos sociales, aunque también está explicado en este artículo que les hemos mostrado, bueno, del Banco de España, al que hemos mostrado al jurado. En segundo lugar, me gustaría hablar de su segundo argumento, que es el de inseguridad. Han hablado de que no hay control y el fraude bancario. Me gustaría enseñarles una actualización del programa de estabilidad del Reino de España de 2002 al 2025, en el que dice que cuanto menos dinero en efectivo hay, menos economía sumergida habrá. Por tal de reforzar nuestro primer argumento. Y también me gustaría hablarles de cuando han dicho que en caso de quedarnos sin electricidad, las tarjetas de crédito no funcionarían. Pues me gustaría mostrarles esta contraevidencia en el que dice que son totalmente posibles sin conexión. Por último, me gustaría mostrarles estas gráficas, en el que el país con más economía sumergida es Grecia, y el país que más dinero en efectivo utiliza es Grecia. ¿Casualidad? Muchas gracias. Vale. Para empezar, quería recalcar de su anterior intervención, han comentado que los cursos no solo se ofrecen para el sector mayor de la sociedad, pero es que nosotras no nos referíamos a que la gente, de menor edad pueda acceder a esos cursos, sino que esos sectores minoritarios excluidos de la sociedad son excluidos de diferentes maneras, no por el desconocimiento a la tecnología o a lo tecnológico. También quería comentar que en su primera intervención han hablado de la economía de nuestro país y yo quería recalcar la premisa planteada, que era la prohibición, si se debería prohibir el dinero en efectivo. También, por último, en su anterior intervención han hablado sobre que las tarjetas, bueno, que los datos siempre están disponibles a los bancos, pero si se pierde la electricidad, esos datos no los va a poder tener el banco porque no va a haber conexión, por lo tanto, se va a perder esa conexión entre el cliente y su cuenta bancaria. Muchas gracias. Buenos días, excelentísimo jurado, queridísimo público y compañeras debatientes. Mi nombre es Iván Martínez y es la segunda parte de la presentación dialéctica. Primero de todo, quería contestar a su pregunta sobre la brecha digital en diferentes ámbitos, no solo las personas mayores. Bien, según esta propuesta del Parlamento Europeo, acabaremos con la brecha digital en todos los ámbitos posibles. Esto es un plan que no es a corto plazo, efectivamente, pero la pregunta del debate en ningún lugar aparece una fecha determinada, por lo tanto puede ser un proceso hecho de manera paulatina y no de la noche a la mañana, como ustedes parece que están referenciando. También me gustaría refutar su segundo argumento, inseguridad, al cual han mencionado un caso que puede ser totalmente aislado y por uno no vamos a generalizar que siempre habrá casos extremos. Aparte de que nosotros tenemos una evidencia mediante la cual el gobierno podrá hacer que las transacciones de manera tecnológica sean totalmente seguras. Por último, me gustaría realizarle la siguiente pregunta al equipo contrario. ¿Cómo pretende reducir la economía sumergida de la mayoría de países si no es con la eliminación del dinero en efectivo? Muchas gracias. El dinero es como un sexto sentido. Sin él no podríamos desarrollar los otros 5. William Somerset Maugham. Muy buenos días a todos. Mi nombre es Lucía Serrano y a continuación en esta intervención dialéctica vengo a demostrarles por qué nuestro posicionamiento en contra de la premisa planteada es el acertado. Primeramente me gustaría contestar a su pregunta sobre cómo se va a reducir la economía sumergida. En el caso de España, actualmente ya se ha propuesto un plan por el Ministerio de Hacienda para luchar contra el fraude fiscal. Nos han hablado también del control y de si era un único caso. Sin embargo, nosotros aquí les presentamos la evidencia en Silicon Valley, que no hace más de una semana quebró completamente y dejó en blanco la cartera de miles de habitantes en Estados Unidos. También me gustaría mencionar el caso del Clínico, un hospital al que le robaron todos sus datos
de los datos de sus pacientes y luego no pudieron recuperarlos. Me gustaría pedirles además los datos de los cursos para personas que han mencionado. ¿Cuánta gente participó? ¿Ha habido alguna mejora ya visible? Muchas gracias. Respecto al segundo argumento del equipo contrario, inseguridad. Respecto al segundo argumento del equipo contrario, llamado inseguridad y privacidad, nosotros tenemos aquí un artículo de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea en la que se menciona que efectivamente toda persona tiene derecho al respeto de su vida privada, pero podrá haber una injerencia si está prevista por una ley constituida para que la seguridad nacional y la seguridad de la economía del país se vea protegida. También me gustaría preguntar por la evidencia de su tercer argumento, el consumismo excesivo, ya que no han presentado ninguna. Aún así, nosotros tenemos diferentes medidas para que este consumismo excesivo no sea un problema en cuanto el dinero efectivo sea bueno. Por ejemplo, en este estudio se menciona que un PIN o sistema de verificación de la compra que tenga una persona de confianza, esta es muy efectiva, impide la compra, que pasa sí o sí por la autorización de una segunda persona. Por lo tanto, alguien que sabemos que tiene la adicción sería más fácil controlarla. Por último, ¿recuerdan la imagen que ha mostrado mi compañero? Era sobre la evolución. Esto también sucede con el dinero. Primero fue el trueque, después pasamos a la moneda y ahora toca pasar al dinero tecnológico. Muchas gracias. De acuerdo. Primero de todo, me gustaría mostrarles la evidencia que nos han pedido, que sí que mostramos anteriormente en nuestra introducción, sobre el consumismo excesivo. Argumento que me gustaría recordar con que no lo han refutado en ningún momento. Me gustaría hablar también de nuestro argumento inseguridad, donde me gustaría presentarles a los keyloggers. Permítanme leer textualmente. Son softwares especialmente diseñados para obtener nuestros datos y contraseñas. Este tipo de programas pueden captar toda la información que tecleamos en nuestros dispositivos. Y sí, señores, son ilegales y hoy en día están robando los datos de millones de personas. Me gustaría hablarles también, reforzando nuestro argumento de inseguridad, el caso mostrado anteriormente en nuestra introducción, donde se detiene a un joven menor de edad por extorsionar 350.000 euros de cuentas bancarias de gente a la que estafó haciéndose pasar por sus bancos. ¿Ven este cuchillo? Este cuchillo representa la exclusión financiera, la inseguridad y la privacidad y el consumo excesivo. Y esta venda de aquí representa el dinero en efectivo. Muchas gracias. La premisa de este debate es: ¿se debería prohibir la circulación del dinero en efectivo? Vale. ¿Quién hubiera imaginado que llegaríamos a tal punto en el que dar limosna se volvería ilegal? Muy buenos días, excelentísimo jurado, querido público y compañeros debatientes. Mi nombre es María Castaño y hoy estoy aquí en representación del equipo Pineda 2 para recoger lo acontecido a lo largo de este apasionante e interesantísimo debate, en el que nos hemos posicionado completamente en contra de la premisa planteada. Antes, me gustaría dar las gracias al equipo contrario por su excelente participación. Bien, su línea argumental se ha basado en 3 argumentos: rentabilidad, economía sumergida y control. En su primer argumento nos han hablado de evolución y nosotras hemos respondido que lo que nos plantean es la falacia por definición persuasiva, ya que dan por hecho que estamos en contra de la evolución cuando en ningún momento hemos dicho esto. A su segundo argumento hemos respondido que el Ministerio de Hacienda ya está tomando medidas para reducir la economía sumergida. Y en cuanto a su tercer argumento, con nuestras evidencias de la quiebra, lo hemos refutado con nuestras evidencias de la quiebra de bancos mundiales como Silicon Valley. Bien, ahora voy a pasar a recordar nuestros 3 sólidos argumentos de exclusión financiera,
donde se ha demostrado que prohibir el dinero en efectivo vulneraría los principios del Tratado de la Unión Europea. Nuestro segundo argumento, inseguridad y privacidad. En base a nuestras sólidas evidencias, hemos demostrado que eliminar la circulación del dinero en efectivo provocaría una cierta inseguridad y además sería un ataque a nuestra privacidad. En este me gustaría recalcar que el equipo contrario se ha centrado solo en la parte de inseguridad y no nos han hablado de la privacidad. Y por último, nuestro tercer argumento, el consumismo excesivo. El hecho de no tener dinero en físico confunde a nuestra mente. Al no tener tanto control de lo que disponemos, empezamos a gastar sin límites. Además, en la primera intervención no hemos podido responder preguntas, ya que no nos han planteado, y en cambio nosotras hemos respondido a todas las que nos han hecho. Nos han hablado de evolución, de novedad, pero ¿se podría decir que eliminar el dinero en efectivo causaría un retroceso en la economía? Nos remontamos al año 6000 a.C. El trueque era el método de pago entre los comerciantes. De ahí pasamos a utilizar materiales como el oro o la plata para comprar mercancías. Y por último, llegamos a las monedas. ¿Alguien puede relacionar esta historia con la tercera ley de Newton? Pues bien, déjenme mostrarles esto. Acción, reacción. Acción, reacción. Muchas gracias. Solo es eso. Otra vez. Ser humano, de hecho, ser humano es el único ser que es capaz de tropezarse 2 veces con la misma piedra. Esto también pasa con el dinero en efectivo. El ser humano lleva tropezándose con el dinero en efectivo desde hace tiempo, pero si continuamos haciéndolo, no podemos encariñarnos con este dinero porque se está volviendo obsoleto. Buenos días, queridísimo público, excelentísimo jurado y compañeros debatientes. Mi nombre es Víctor García y vengo a concluir recogiendo todo lo acontecido en el debate de hoy. Desde el equipo para Michalov nos posicionamos completamente a favor de la premisa planteada. La línea argumental del equipo contrario se ha basado en 3 argumentos: el de exclusión financiera, el de inseguridad y privacidad y el de consumismo excesivo. El primero lo hemos refutado mencionando la evidencia de los cursos que proporciona el Estado español para cualquier tipo de persona que desee inscribirse en ellos. Cabe recalcar que en su segundo argumento, en el de inseguridad y privacidad, también les hemos refutado en el apartado de privacidad con el artículo 7 de la Carta Europea de los Derechos Fundamentales. Su tercer argumento, aparte del segundo argumento, también hemos mencionado el programa de estabilidad de España y la seguridad que presenta las medidas que quiere implementar el Estado español. Su tercer argumento es el de consumismo excesivo y hemos demostrado claramente que hay soluciones a esto y hemos presentado una imagen al jurado con diferentes aplicaciones que frenan este consumismo excesivo. Además, también hemos presentado una evidencia de un documento de Orange que afirma justamente lo contrario. Por nuestro lado, nuestros 3 sólidos argumentos son el de la rentabilidad, que me gustaría recalcar, antes que nada, que el equipo contrario ha respondido a nuestra pregunta, pero es que nosotros también hemos respondido a su pregunta de manera evidencial, mostrando evidencias claras. Por nuestro lado, nuestros 3 argumentos son el de la rentabilidad, el cual hemos defendido con la evidencia del documento del Consejo Económico de la Generalidad Valenciana. Nuestro segundo argumento es el de economía sumergida. Ese también lo hemos evidenciado con el estudio de la Universidad de La Laguna presentado al jurado. Nuestro tercer argumento es el de control. Este también lo hemos respaldado con un documento sobre la deflación redactado por el Banco Santander. También presentado al jurado. De esta manera, hemos dado respuesta a la pregunta del debate, afirmando, razonando y evidenciando que nuestra postura a favor es la correcta. Antes de acabar, se me permite un momento, quiero ganar el debate. Y así, señoras y señores, es de fácil sobornar con el dinero efectivo, ya que con este dinero efectivo no queda nada registrado. Y con el dinero digital, este tipo de actos ilícitos no se cometerían. ¿Quieren seguir cometiendo estos actos ilícitos? Muchas gracias.